a la 16ª edición del Congreso Maizar. Este año bajo el lema "El maíz siempre está". Mi nombre es María Augusta González, soy ingeniera agrónoma, soy productora agropecuaria y formo parte de la Red de Mujeres Rurales. Y los voy a acompañar en esta jornada como presentadora de la Sala Singenta. Nos alegra volver a encontrarnos nuevamente después de 3 años de virtualidad y volver a disfrutar el encuentro y el intercambio presencial. Este año, el Congreso Maizar cuenta con 5 salas en simultáneo y transmisión en vivo. También hay un hall comercial, cash bar y un espacio para el encuentro. Una vez finalizado el evento, podrán revivir todas las charlas desde nuestra web. Agradecemos a todas las empresas e instituciones que nos acompañan una vez más. Les pedimos, por favor, mantener los celulares en silencio durante las disertaciones y agradecemos si nos ayudan en el transcurso de la jornada respondiendo la encuesta del Congreso mediante el QR, lo cual nos permitirá compensar la huella de carbono del Congreso. Y ahora sí, vamos a dar inicio al primer panel de la mañana en la Sala Singenta, Nueva alternativa de financiación para el agro, CPR, derecho de superficie. Invitamos a subir al escenario a Máximo Vázquez, moderador de la charla, responsable de nuevos negocios en Intagro y productor agropecuario, y a los panelistas Santiago Astorga, Latam Barter Strategy Manager en Bayer, y Mariano Bonadeo, abogado especialista en agronegocios de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Bienvenidos. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buen día. Ya me presentaron, mi nombre es Máximo Vázquez y estamos hoy con un tema nuevo para la Argentina, por lo menos nuevo, pero muy conocido en todo lo que es Sudamérica, sobre todo por Brasil, que se llama la CPR. La CPR, la traducción es una cédula de producción rural o de producto rural o hipoteca de superficie, y lo que evalúa de alguna manera es ver cómo podemos poner como garantía el potencial producción que tiene nuestra tierra de alguna manera y ponerlo en algún lugar y llamarlo y inscribirlo para que nos dé garantías reales. En esto estamos trabajando desde el año 2016 junto a la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, que está con nosotros Mariano Bonadeo, y con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y con la Bolsa de Comercio de Chaco, y con la Bolsa de Rosario y la Bolsa de Cereales de Rosario. La charla se va a dividir fundamentalmente en la presentación de la CPR y vamos a hablar un poquito del contexto actual. Podés pasarla si querés, ¿dónde está? Ahí está. Es decir, nosotros vamos a dividir en el contexto actual la estructura de financiamiento a los productores y después vamos a seguir con el programa de CPR, dividido fundamentalmente en toda la parte legal y todo lo que sea la instrumentación y las posibilidades que tiene la Argentina comparados con lo que puede ocurrir en Brasil. Pasamos a la siguiente. Es decir, nos encontramos en un país hoy muy complicado, es decir, con una creciente necesidad de financiación. Yo veo que mucha gente hoy habla y mira el campo, se llevó la mejor partida de los precios por la guerra, por las devaluaciones, por todo. Y no es tan así, porque el aumento de los costos ha ocurrido que los márgenes que captura el productor agropecuario tiendan a ser menores a los que quizás teníamos el año pasado. Es decir, la Niña dejó sus impactos en muchas zonas donde se perdieron cultivos en el NEA como girasol, en el norte de la provincia de Santa Fe se perdió gran parte del maíz de primera, como en el núcleo maicero hubo graves problemas. Toda esa zona que va a arrastrar unos quebrantos importantes va a necesitar financiamiento. Creemos que la CPR puede ser una linda alternativa. Altas volatilidades de todos los índices que se les ocurra, precios, tasa,
tipo de cambio, inflación, la volatilidad. Si hubiésemos tenido buenas herramientas financieras que nos hubiesen dado, es decir, o buenas garantías que nos hubiesen permitido acceder a buenas opciones financieras, quizás podríamos haber paliado parte de todos estos problemas. El alta potencial de crecimiento que tiene la Argentina, siempre aspiramos tenerla a 150 millones de toneladas, va a necesitar una fuente de financiamiento muy grande, y las escasas alternativas de financiamiento que la utilizan normalmente los más ordenados, los más grandes y todo. El sector medio y los pequeños productores son los que no acceden a buenas condiciones de financiamiento. Para ellos esta herramienta es esencial. Y el subaprovechamiento de todo lo que sean las coberturas o algo, por falta de conocimiento o por falta de financiación, ha hecho que se han perdido oportunidades de muchos de los mercados que tuvimos muy buenos. Y una cosa que va a ocurrir este año, sin ninguna duda, frente a la alta volatilidad que veníamos diciendo, es que las compañías van a pedir seguro que toda la financiación esté acompañada con un contrato forward o con un contrato de canje, que es la única herramienta que van a utilizar. Bueno, esto yo le quería contar un poquito de lo que vamos a hablar ahora. Yo los dejo acá con Mariano y con Santiago. Ahora sigue Santiago, muchas gracias. Y cualquier duda o pregunta o algo la vamos a ir incorporando a medida que vaya la charla. ¿Santiago? Sí. ¿Qué tal? Bueno, cambio un poco de tono. Buenos días a todos. Bueno, como venía comentando Máximo, bueno, primero mi nombre es Santiago Astorga y estoy especializado en todo lo que es financiamiento agrícola con colaterales de granos. Quería darle primero un paneo de cómo se está financiando el sector agropecuario en general. Pueden cambiar un poco los porcentajes, pero básicamente tenemos dos grupos. Un grupo que lo llamamos el grupo comercial y un híbrido que es la SGR, que básicamente en el grupo comercial tenemos el canje de grano y los forwards, y en la SGR obviamente con un atractivo de ser un financiamiento en pesos, que es una herramienta muy utilizada, sobre todo hace 2 años. Este año mantuvo un perfil un poco más bajo. Y en el centro tenemos tarjeta agropecuaria y cheque de diferidos y préstamos en pesos, básicamente, y si ven en la parte inferior, son los porcentajes que se financia el agro argentino sacando el capital propio. Capital propio es entre el 30 y el 40%, depende de la época de mayor o menor liquidez. Eso es un dato que sale de la Universidad Austral. Y entonces tenemos en canjes de forward para el restante 60 o 70%, tenemos un 40% de un crédito comercial muy definido con canje por las ventajas impositivas, target es para productores y distribuidores. Después tenemos tarjeta agropecuaria con el 45%, muy popular con tasas negativas estos últimos años, se fue la gran demanda. Creo que se está complicando un poco ahora porque se están poniendo un poco las tasas más positivas y entonces eso puede impactar que quede el financiamiento en una tasa real en dólares alta. Los cheques diferidos y los préstamos en pesos, otro producto que también fue muy popular los últimos años, también por las tasas subsidiadas y negativas. Y como comenté antes, las SGRs que tuvieron un pico hace 2 años y ahora vienen cayendo. Así que ese es prácticamente cómo se financia el sector agropecuario y ahora vamos a ver un poco los números. Entonces, acá tenemos 2 campañas, siempre se habla de que el agro financia 10 bi o 10.000 millones, entonces tenemos 2 campañas, la 21-22, 22-23, fuente márgenes agropecuarios y Agritrend, costo total de cada cultivo, área implantada, llegamos a unos 32 millones en la campaña pasada, perdón, la 21-22, y estamos viendo para la 22-23 un aumento y básicamente, obviamente, un aumento de los costos, lo que impacta en que de los 12.000 millones de dólares, el agro tendría que financiar casi el doble, 21.000 o 22.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a financiar eso? ¿Cómo se está financiando el agro? Porque financiamiento hay, más para un sector tan demandado para hacer negocios y para financiar. Entonces, básicamente, el problema es financiar 21.000 millones de dólares, obviamente siempre en los cultivos principales, maíz, soja, trigo, cebada, girasol y básicamente son los que estamos viendo como demandantes del crédito. Principalmente maíz, que es un cultivo que por el impacto que tuvo los fertilizantes, que si bien bajó ahora un poco la urea, están en niveles históricos, nunca vistos,
arriba de $1.000 o 1.300 cada uno. Entonces llegamos para la campaña 22-23, el gráfico inferior, si quieren, para focalizarnos, tenemos que financiar $22.000 millones, capital propio con un poco más de liquidez, puede ser el 40, puede ser el 50, pero como para hacer un ejercicio, unos 8.000, 9.000 millones salen de los bolsillos del productor, grano que tiene guardado, reservas, y tenemos 60% de necesidad de financiamiento, que básicamente un 45%, como explicamos antes, se va directo a crédito comercial. Sacamos una tasa promedio del 12 anual, en dólares puede ser el 8, puede ser el 10, puede ser el 15. Pero para tener una idea, 8 meses de financiamiento, ahí hay un costo que está pagando el sector por el financiamiento de unos $500 millones. Ese es básicamente el objetivo de cómo minimizar esto para que el productor agropecuario, sobre todo mediano y pequeño, pueda tener acceso a créditos usando colaterales y que compita con eso con los bancos, que básicamente son los otros grandes dadores de crédito, además obviamente del costo de oportunidad del capital propio, que alguna tasa hay que ponerle. Bueno, ahora lo voy a dejar con el doctor Mariano Bonadeo para que explique un poco ya el programa de CPR, qué es y cuál es el marco legal para la Argentina, para después entrar en el ejemplo de Brasil. Bueno, buen día a todos. La hipoteca de superficie se incorporó en el Código Civil y Comercial a partir de la reforma del Código anterior. Esta serie de artículos que va del 21.14 al 21.28, no lo quiero aburrir con esto, acá hay todos ingenieros y esto es un aburrido para ellos, pero la realidad es que se lo encargaron, en la comisión redactora se le encargó a la doctora Marina Mariani de Vidal, especialista en derechos reales, retirada ya, pero yo estuve con ella en un curso de actualización que hice y fui alumno de ella en mi carrera de grado y después en el posgrado. Le pregunté qué fue lo que le encargaron, básicamente, cuando apuntó en esto, en función de que fue traída del derecho francés y no era nuestro derecho originario. A pesar de que el Código Civil nuestro, el de Vélez, tiene una fuerte influencia tanto del esbozo de Freitas de Brasil como el Código Napoleónico de 1812. Cuando hablé con ella, ella me dijo que a ella le encargaron la forestación, no la siembra. Por eso los plazos que tiene el régimen son bastante largos, no son para una cosecha. Entonces me senté con ella y le pregunté cómo veía esto. Es una señora grande, debe estar cerca de los 87, 80 y larguísimos años. Y me dijo, mirá, mijito, la verdad no me preguntaron esto. Me pidieron otra cosa porque estaba más preocupado por la forestación, pero lo que decís tiene sentido. ¿Por qué digo esto? Porque esto se constituye por escritura pública en los términos del 1888 del Código Civil y Comercial, como las hipotecas que conocemos todos los días, y requiere esta obligación de que se constituya. Tiene un par de beneficios. La puede gravar un tercero, un arrendatario, tranquilamente, previa autorización obviamente del titular del dominio. Se inscribe en la matrícula, en lo que se dice técnicamente queda grabado en el asiento registral de la propiedad la hipoteca de superficie. Como bien lo indica, la hipoteca de superficie garantiza lo que está arriba de la tierra durante el plazo autorizado. Acá, indirectamente, y lo que se produce tiene la garantía real clásica que conocemos nosotros para los departamentos y demás. De hecho, el Banco Central, en el año 2019, hizo una serie de modificaciones y admitió esto como el esquema de garantías mediante una circular que creó al efecto. La publicó en su momento González Fraga en la Bolsa de Comercio de Rosario, explicando el esquema de cómo el Banco Central había incorporado esto como metodología de garantía a los efectos de los cómputos de los plazos y del tratamiento fiscal de la misma. Otro de los beneficios que tiene la hipoteca de superficie versus la prenda de cultivo, por llamarlo de alguna manera, para marcar la competencia entre uno y otro, es que uno es el plazo, el otro es que se constituye con anterioridad, o sea, la hipoteca queda grabada sobre la propiedad de lo que se va sembrando. De hecho, mi pregunta a la doctora Marina de Vidal apuntaba a eso: si yo hago trigo soja, ¿qué pasa? ¿Tengo que volver a constituir? Su posición como redactora de esta serie de artículos es
depende cómo lo escribas. Ella no lo vio como un problema, porque cuando se levanta la cosecha se agota la garantía. Entonces decís, bueno, ahora me quedé sin garantía y la soja que viene atrás, ¿cómo es? Y es un tema se puede hacer y es un tema de redacción. Se inscribe en el registro de propiedad y queda grabado con todo lo que queda sembrado arriba. Tiene privilegio y esto es lo que permitiría enancar para garantizar sobre todo los forward en función del esquema que presentó Santiago antes de quiénes son los que financian o quiénes son los agentes posibles de financiamiento para la producción primaria. Bastante castigada, por cierto, por las altas tasas que vieron ustedes mismos ahí, a pesar de que ser una fuente de ingreso de dólares para la Argentina, nos toca esto. Esta es la realidad. Disculpame una pregunta, Mariano. Ahí nos acercaron 3 consultas. Una creo que quedó aclarada, pero dice, ¿es un instrumento de pago o es una garantía la CPR? No, bueno, vamos por partes. La CPR es la traducción del brasilero, que tiene un esquema mucho más flexible que el nuestro. Los marcos regulatorios en la Argentina nos están castigando durísimo a todos aquellos que producen y trabajan. Este es un ejemplo más. Es un instrumento de garantía, no un medio de pago. Okay. Como funciona en la hipoteca clásica domiciliaria, que probablemente todos los que estamos acá entendemos por lo menos la mecánica y cómo funciona. La otra pregunta que había, Mariano, era ¿por qué los 50 años? Pero creo que te desplazaste y lo... Sí, lo de los 50 años básicamente obedeció una mezcla terrible entre que la persona que lo redactó, que lideraba la comisión, mejor dicho, que lo redactaba, le habían encargado otra cosa y lo trajo del derecho francés, que apuntó a otra cosa. Y una pregunta que llegó es el costo aproximado. Los costos es de un tema de marco regulatorio, lamentablemente, porque esto se inscribe en el registro de la propiedad de cada provincia. Cada provincia tiene su marco regulatorio y el principal problema que tiene es que, a distinción del brasilero, que siempre está un paso adelante nuestro en este tipo de cosas, ellos permiten sobre toda la matrícula del asiento registral, vía un croquis hecho por un agrimensor, grabar con derecho de superficie una parte, porque en la otra parte o está la casa o está, no sé, la manga o no lo quiere grabar. Acá, lamentablemente, en la Argentina, las regulaciones que yo revisé, que fueron Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y alguna otra provincia más que se me escapa, exige que el asiento registral caiga sobre toda la planchuela. Entonces uno hipoteca con superficie todo, a pesar que por ahí el contrato de arrendamiento va sobre la mitad. Y eso claramente genera un problema. Los brasileros lo hacen distinto, cobran una tasa, un fee fijo bastante barato. En este momento no me acuerdo, pero una tasa barata. No sé, tengo la inscripción de la CPR brasilera, es una tasa fija por hectárea. El nuestro es tomando la evaluación de la planchuela entera de la matrícula, con lo cual, por más que sea el 1%, lo castiga bastante. No es para apurarte, pero por ahí debiésemos ir cerrando. Sí. Esos son los... Un segundito para atrás, porque es bastante gráfico eso. ¿Más atrás? No, se fue. Hay un planito, van a ver cómo es el sistema de los brasileros. Está el croquis de la planchuela entera de la fracción y la línea que baja hecho con el GPS. No, el otro, uno más adelante. Ahí. Esta es la planchuela entera del lote y ahí está el corte de qué es lo que afecta el derecho real de superficie, que es lo que llama la CPR. Esto nosotros, lamentablemente, no vas al registro a inscribirlo y no te lo permiten en ninguna provincia. ¿Estoy? Sí. Ahora sigue Santiago. Perdón, disculpen por la... Sí. Este es el flow de una CPR en Brasil, básicamente. Productor va a un cartorio, que básicamente es una oficina de rentas de cada estado, registra la CPR, que es básicamente la hipoteca de superficie, y ahí se conforma un endoso de la CPR a favor del banco, a favor del proveedor de insumos o a favor de la trader, si el trader provee la liquidez,
Adicionalmente hay una prenda de grano futuro, como para asegurar toda la trazabilidad, y básicamente todo sobre el documento CPR registrado en el cartorio, que vendría a ser la oficina de renta nuestra. Eso, si va con grano, con prenda de grano, básicamente tiene nominado el acopiador o el exportador donde va a ser el destino del grano. Eso es muy importante porque esto genera una atracción, una atractividad para la originación. Entonces, básicamente, ya está nominado el acopio o el lugar donde va. No puede ir a otro lado. Y básicamente eso después se combina con un proveedor de liquidez o de insumos, que básicamente puede ser un banco, un corredor, un exportador, un acopiador o una empresa de agroquímicos o de semillas. Y ese genera la liquidez. En el momento de la cosecha, si fue con prenda de cultivo, con prenda de grano, va directamente al lugar donde se nominó. Se puede controlar eso por un sistema que lo vamos a ver y básicamente se termina de generar la liquidez. Bueno, esto es lo que comentó un poco Mariano. Esto es todo digital ahora en Brasil. Brasil está avanzando a pasos agigantados, ahora van un poco los números. Pero básicamente esto es una CPR manual con un croquis y abajo ven los waypoints de lo que dicen los brasileños, el talión, la parcela del lote, con lo cual se puede subdividir muy fácil. Se puede dar parte, ahí ven parte de un pivote de riego y parte de un secano que se está dando como garantía. Se puede segmentar por cultivo, por área, por lo que sea. Hay que definir el cultivo que se va a sembrar. Después, si no se llegara a sembrar por cuestiones climáticas, eso se reversa y se ajusta. Pero es todo un proceso que ahora la están transformando en digital. Y ese es el gran financiamiento para el agro. Bueno, acá van a ver Mato Grosso. Por ejemplo, esto es lo que estábamos mirando un poco. El estado de Mato Grosso, que es el que tiene más demanda de CPR de soja. Estas son las facendas o los campos del Mato Grosso. Cada uno de esos chiquitos son 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas, no es que parecen tan pequeños. Y hay algunas áreas que son áreas indígenas o áreas forestales que tienen prohibición, que también están en una base de datos, con lo cual no se puede emitir una CPR de un área que sea indígena o reserva forestal, o trabajo esclavo, que son las tres cosas que los brasileros prohíben. El resto está autorizado, básicamente, y después pasamos a lo que tiene la industria, que son un sistema de monitoreo de las CPRs que son dadas en garantía para esa industria, que son estas que estamos viendo acá como ejemplo, básicamente. Entonces eso se monitorea y son las CPRs que uno tiene en su poder que le dio el productor agropecuario. Este es el sistema de monitoreo de CPRs de la industria, varios lo tienen. Es un satélite, pasa cada 5 días, detecta una vez plantado el cultivo, o sea, detecta si es caña, si es café. CPR en Brasil se usa para todo, hasta para hacienda hay CPR. Y básicamente este sistema también da la productividad, da alerta si hay una zona indígena que le está dando como garantía, si no sembró lo que prometió. Todo esto lo van monitoreando cada 5 días por satélites, obviamente en un sistema totalmente automatizado, ¿no? Porque hay que controlar unas miles de CPRs. Y bueno, básicamente, ¿dónde estamos acá en Argentina? Porque esto va a venir en algún momento, para mí viene sobre todo cuando tomemos conciencia de que el productor mediano y chico necesita alternativas de financiamiento. Yo siempre digo que el único costo que discrimina en la producción agropecuaria entre productor grande, mediano y pequeño, sin tomar partido de ningún modelo, es el financiamiento. El resto, los insumos, el contratista, el arrendamiento del campo, el flete, son en general costos más estándares y se puede tener alguna ventaja, pero básicamente la ventaja es financiera. Entonces, en un esquema dolarizado, porque esto es importante, eso es un esquema dolarizado, no funciona con tasas subsidiadas, no habría nadie que haría una CPR con tasa subsidiada, básicamente va a tener una demanda grande. Y que lo que estamos viendo básicamente es, primero venimos del 2016 trabajando con esto, nos juntamos con todos los colores de todos los gobiernos que se le hayan imaginado. La verdad que nos cuesta bastante que los gobernantes entiendan la necesidad del agro, pero básicamente nos juntamos con el Banco Central, que estaba Stroessner, que fue una buena cosa que hizo sacar esa resolución para que los bancos puedan prestar contra CPRs. Con el Banco Nación varias reuniones, Ministerio de Agricultura, en la provincia de Buenos Aires estuvimos con Sarquís, Gobierno de la provincia de Santa Fe, múltiples reuniones con la Bolsa de Rosario, que nos acompañó mucho.
Renta es la provincia de Buenos Aires, viajamos a La Plata varias veces con Mariano. Bueno, el catastro de la provincia de Buenos Aires, que es otra área. Provincia de Santa Fe y varias autoridades nacionales. ¿Y qué estamos viendo nosotros? Nosotros estamos viendo que... Un par de preguntas porque hay que ir Perdón. cerrando, ¿no? Y esa creo que pasó por alto, el slide, la diferencia entre si la prenda y la CPR es lo mismo o son distintas. Claro. La prenda de cultivo está ampliamente utilizada en todo el mundo, pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo la prenda de cultivo, nosotros teníamos una operación en Ucrania, me acuerdo, lamentablemente, pero ¿qué pasaba con la prenda de cultivo? La prenda de cultivo, para darle crédito, tiene que estar el cultivo emergido. Entonces, para darle crédito en maíz, tengo que presentar una prenda de cultivo de trigo. Entonces, se complicaba el financiamiento, porque el momento de la demanda del crédito es básicamente el momento anterior a la siembra. Entonces, esa es la diferencia. La prenda de cultivo es una garantía real, como lo explicó Mariano también, o sea que tiene privilegio ante cualquier demanda que haya, pero no genera el crédito o la garantía en el momento que el productor lo necesita. Esa es la gran diferencia. Ahí quedan dos preguntas más. Los volúmenes que se operan en Brasil y la implementación de... Bueno, los volúmenes que se operan en Brasil, ahora voy a ver si la encuentro a la presentación, pero básicamente en este momento lo que se llama el monto de CPRs que hay abiertas en este momento en Brasil son 33.000 millones de dólares. Más o menos, perdón, 16.000 millones de dólares, discúlpenme, para soja solamente. Calculo que eso va a estar en el torno de los 21.000 millones de dólares para soja. Después tienen maíz, tienen café, tienen caña, esos son los grandes. Pero soja, que es el que se lleva casi el 50, son 21.000 millones de dólares. Imagínense lo que es el monto, casi el 33% llegábamos en un cálculo de lo que era el porcentaje. Es básicamente que acá reemplazaría al canje, que es bastante popular, pero con otros números. Ahí hay generación de liquidez inmediata con la CPR, ejecución inmediata si algún productor manda a otro lado, no si tiene problemas climáticos, eso se renegocia, pero realmente es un sistema que anda y yo creo que tiene mucho potencial acá. Y bueno, básicamente lo que estamos viendo acá es un gran administrador, podrían ser las bolsas, podrían ser otros actores privados, públicos, que básicamente administre todo este tema de la CPR, todo digital, que es lo que estamos viendo para ver si hacemos una prueba. Estamos trabajando mucho con la Bolsa de Buenos Aires y con la Cámara Arbitral y la Bolsa de Comercio de Chaco, también con Rosario que nos está ayudando, básicamente para administrar todo lo que es productor, la oficina de CPR, la parte de los insumos y después devolver la CPR al productor para que quede liberado. Todo ese proceso que tiene que ser digital es básicamente lo que controlaría un administrador del sistema a bajo costo y ahí lo que estamos viendo que se pueden, como da trazabilidad, se podrían conectar todas las aplicaciones que están viendo hoy en el mercado y que después van a venir seguramente a dar unas charlas acá también, como aplicaciones de financiamiento, buró de crédito, carbono, porque tiene toda la trazabilidad perfecta de punta a punta. Tenés que ir cerrando, Santi. Sí, voy a ver nada más un minuto a ver si funciona la... Disculpen porque estamos con un problema con la... Bueno, quería mostrarles el número, pero no llego a mostrarlo por el tiempo, pero básicamente... ¿Es correcto los 16.000 millones? 16.000 millones de dólares para Brasil, 33% de soja, resto maíz, ese es el número. Acá imagínense el potencial que tiene, un colateral de muy bajo costo y que básicamente sirve para financiarse con tasas en dólares a bajo nivel de todas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.